quiero que se vayan preparando y vamos a comenzar a leer entonces en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 16. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Una de las cosas que los que me conocen ya saben cómo soy yo, pero los que no me conocen, mi costumbre es ir leyendo versículo por versículo. ¿Para qué? Bueno, porque esa es una forma de predicar la sana doctrina para aquellos que realmente quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está allí dice amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tenemos que entender que Pablo le escribe a Timoteo prácticamente era como su hijo, Timoteo, ¿sí? Timoteo era como el hijo de Pablo. Pablo conocía a su mamá y a su abuela, y bueno, él lo fue instruyendo a Timoteo en la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Timoteo en aquel tiempo, él más o menos tenía unos 30 años. Y era una edad, se puede decir, joven para llevar una iglesia. Él estaba llevando la iglesia de Éfeso, que hoy día se podría decir que es Turquía, para que tengan una idea más o menos cómo es. Y entonces, entre todas las cosas, él le aconsejaba a cómo llevar la iglesia, cómo ir adelante. Y en este versículo 16 le está diciendo, mira, más evita profanas y vanas palabrerías. O sea que muchas veces en la iglesia comienzan las personas con palabras que en realidad no tienen que ver con la palabra de Dios, sino con cualquier otra cosa, o a lo mejor con un chisme, qué sé yo. Hay tantas formas de escuchar palabras que no corresponden, ¿sí? Entonces le dijo, esas cosas tenés que evitarlas. Como también hoy día le dice a las personas, a cada una de las que están en la iglesia, que se dediquen a escuchar y a compartir la palabra de Dios y evitar vanas palabrerías, profanas, palabras profanas, que en realidad no llevan a nada. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, que el hecho de hacer esos comentarios que no tienen que ver con la palabra de Dios, está diciendo, bueno, si ustedes allí en Éfeso, como hoy día le dice también a las iglesias de hoy día, si ustedes se entretienen en realidad con palabras que no corresponden a lo que se predica, la palabra de Dios, no hagan eso de estar sino evitando vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque poco a poco ese comentario los va a ir llevando a la maldad. Impiedad quiere decir a la maldad, ¿sí? Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. O sea, esto quiere decir que las palabras mal dichas o mal dirigidas, o comentarios que muchas veces en realidad es posible que se hagan, pero no convienen, y eso va a hacer
en algunas personas, lo que quiere decir acá la palabra, va a ser en algunas personas como una gangrena, como algo en estado de putrefacción que se va caminando por el cuerpo hasta poner en estado de putrefacción una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como que entrara un cáncer en una persona y se comenzara a desparramar por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces dice, pone un ejemplo, dice, de las cuales son Himeneo, Himeneo y Fileto, que se desvieran de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando hay, en aquel tiempo, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que siempre hay personas en la iglesia que realmente no son de la iglesia, pero son personas que se quieren meter en la iglesia, que son los que trastornan, ¿sí?, a las demás personas con ciertos comentarios que no convienen. Y dice, bueno, habían, entre todas estas personas, habían lo que se llaman falsos maestros o judaizantes. Y las personas piensan que esta palabra se escribió porque sí nomás, o inspirada en el Espíritu Santo, pero sin ningún motivo. No, había un motivo por la cual Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para llevar adelante la escritura de esta carta, enviársela a Timoteo, inspirado en el Espíritu Santo, y que fuera realmente un consejo para él de parte de Dios. Y ese consejo es también para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es actual. ¿Sí? Es actual. Así es la palabra de Dios. Entonces, que trastorna, dice, y ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si nosotros vamos más o menos nos ubicamos para entender algo, por ejemplo, yo siempre me trato de ir a la carta de Juan, el Evangelio de Juan, en las cuales Juan está tratando de hacer entender a las personas que el Evangelio era de la forma que él lo entendía, ¿sí? Entonces, así como en el Génesis habla de la creación desde el principio, cuando habla Juan en el Evangelio de Juan, habla también de cómo es el Señor, quién era el Señor, ¿sí? En el principio era el Verbo, dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa es una de las cosas que enseña Juan en aquel tiempo cuando escribe el Evangelio, porque el Evangelio estaba perdiendo la riqueza de lo que es el Evangelio, y falsos maestros y pastores y profetas y todo eso estaban llevando el Evangelio a un lugar que realmente no es el que debe tener la palabra de Dios. Entonces, algunos estaban siendo trastornados por esas palabras, y, por ejemplo, cuando ya vamos a la primera carta de Juan, sigue él discutiendo con los falsos maestros y tratando de decirle, bueno, miren, yo doy testimonio de lo que hizo el Señor, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, ¿sí? Entonces, él está siendo un testigo, y siempre cuando yo doy un testimonio de lo que Dios hizo, también me transformo en un testigo y le digo a las personas, miren, yo lo comento y lo digo para que entiendan que hoy día Dios
hace maravillas, hace milagros, sanidades y libera a personas hoy día. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es muy fácil. Soy un testigo porque Dios usa mi vida de esa forma. O sea que no tengo que ir a mirar a otro lugar ni preguntarle a nadie, porque yo soy un testigo como Juan de las cosas que hace Dios, de la manifestación del poder de Dios en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, hay personas que en vez de predicar el Evangelio, en realidad lo que hacen es predicar no la sana doctrina, sino lo que está en sus corazones para sus propios beneficios y no para el reino de Dios. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta, que sucedían antes y suceden hoy. Por ejemplo, antiguamente estaban los judaizantes, o sea, habían judíos que se habían convertido, pero quería que se llevara adelante ciertos ritos que se hacían en la ley. ¿Sí? Entonces, la gente se convertía, pero ellos les decían, bueno, pero tenés que circuncidarte, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer lo otro. Entonces, trastornaban el Evangelio estos judaizantes. Y yo quiero decirle algo más. Hoy día, hay judaizantes. ¿Sí? Son personas que predican el Evangelio desde el punto de vista de los judíos. ¿Sí? Desde el punto de vista de los judíos. Entonces, quieren al Evangelio o al Nuevo Testamento como comentar, quieren agregarle cosas que en realidad pertenecen a los que un día fueron judíos. Y hoy hay algunos que dicen, bueno, realmente nosotros no estamos predicando la palabra como debe ser, pero ellos sí, porque ellos como son judaizantes y se basan en una cosa y la otra. Pero ¿qué sucede? Yo creo que si desde un principio que yo conocí el Nuevo Testamento, el Señor enseña que la palabra es real, que la palabra tiene poder, que hay poder en el nombre de Jesús, entonces, y que hay milagros, maravillas, hay liberación. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que hoy día me quieran cambiar ciertas cosas los judaizantes? Lógicamente no me van a cambiar porque yo no soy judaizante, ¿sí? Soy un siervo de Jesucristo, como Pablo, como cualquiera de los apóstoles, pero soy un pastor, ¿sí? Acá sigue comentando Pablo y enseñándole Pablo a Timoteo, y le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Una de las cosas que debemos entender, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos pone un sello aquí, ¿sí? Un sello espiritual que se llaman las arras del Espíritu. Entonces, el enemigo sabe que cuando viene a atacar a nuestras vidas, esta vida que tiene el sello de las arras del Espíritu, ustedes como yo, el enemigo sabe que no puede tocar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu. Ahora, ellos sí pueden causarnos problemas, ¿sí? Pero el Señor dice, bueno, en el mundo hay uno que tiene poder, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo.
Ahora, el sello este de las arras del Espíritu que están puestas en nosotros es un anticipo de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es como que fuéramos a un lugar y vamos a comprar cualquier cosa, pongamos un mueble, pero no tenemos todo el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un anticipo por ese mueble y lo dejamos allí señado, ¿sí? Entonces, ya sabe cualquiera, o específicamente el dueño, que ese mueble nosotros ya lo tenemos apartado para nosotros, ¿sí? Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él paga el precio por nosotros. Pero, cuando nos ponen el sello, es un sello de apartado, diciendo Dios, bueno, este es mío. Su alma, su espíritu, su cuerpo, es mío. Ya está apartado, ¿sí? Porque el recibir a Jesucristo hace que nosotros seamos apartados, que Dios nos ponga el sello, que se llaman las arras del Espíritu, y ya quedamos sellados. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ya hemos visto más o menos cómo es la introducción para que entendamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, las cosas que nos pueden perjudicar. Pero acá comienza Pablo a decir algunas cosas a Timoteo, pero como la palabra es actual, también nos está diciendo a nosotros. Entendiendo esto, que lo que decía anteriormente, dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea que entienda cada persona que recibió a Jesucristo que no es un número más en una iglesia, sino que es una vida que ya le pertenece a Jesucristo. ¿Sí? Sí, que ya le pertenece a Jesucristo, apartado para Dios, para una vida eterna. Y ya los conoce el Señor a los que son suyos. Y dice así, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, entender y practicar, es que dice, bueno, cada uno de aquellas personas que han sido apartadas por Dios a través de las arras del Espíritu, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, dice, apártese de hacer toda clase de maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, hemos recibido a Jesucristo, no podemos seguir con la misma vida que antiguamente llevábamos nosotros adelante. ¿Sí? Sino, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca. ¿Sí? O sea, generalmente nosotros, para enseñarle a otras personas, le enseñamos que somos, o sea, tratamos con nuestra boca de decirle que somos de Cristo, que cuando hablamos lógicamente con otra persona que es cristiana, entendemos el idioma celestial, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Invocamos el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas en realidad? ¿Estamos nosotros realmente invocando a Cristo y acompañándolo con el cumplimiento de los mandamientos que Dios ha puesto para nosotros? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Realmente, para ponerlo en pocas palabras, realmente
¿Estamos viviendo una vida cristiana? Pregúntese, ¿está viviendo una vida cristiana? Acá dice el Señor, y el Señor no nos habla con esa palabra porque sí, nada más. Se habla de los falsos maestros porque hay falsos maestros. Lo habían antes y los hay hoy. ¿Sí? Entonces, si Él dice, apártese de toda maldad, aquel que está diciendo, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, le está diciendo, apártese. Si realmente está invocando el nombre de Cristo, apártese de hacer maldades. ¿Por qué? Porque hay personas sí, que posiblemente se conviertan, ¿sí? Pero, ¿qué persona sigue o comienza a cumplir con los mandamientos de Dios? Usted puede decir que ama a Jesucristo. Todos lo podemos decir. Ahora, ¿en dónde se ve realmente si amamos a Cristo o no? Es si cumplimos los mandamientos. ¿Sí? El Señor dice que si le amamos, guardemos los mandamientos. Él dice así. El Señor lo dice. ¿Ustedes me aman? Bueno, guarden los mandamientos. Pero ¿qué más dice? Y pidan todo lo que quieran. Y se les va a dar. Así es el Señor. De bueno. Ahora, y le puedo decir más todavía de lo bueno que es Dios, que posiblemente, uy, Señor, ay, acá yo he cometido un error. Yo sabía que había algo. Ay. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para aquellos que ya es tarde o de tarde, buenas tardes. Ay, me equivoqué acá. Bueno, que el Señor les bendiga. Disculpen, cometí un error en el de la radio. No puse amigos y bueno, me estaba predicando para mí solo, lamentablemente. Bueno, entonces acá dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? O sea, apártese de maldad todo aquel que invoca a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a Yomarie. ¿Sí? Disculpe si no lo pronuncio bien, a Díaz, ¿sí? Dios le bendiga. Y disculpen que cometí un error con este canal de Plenitud de Vida, que no había puesto amigos, ¿sí? Tenía todo el tiempo, estaba haciendo todo bien, pero no hice eso. Bueno, entonces seguimos. Apártese de maldad, de toda maldad, aquel que dice ser cristiano. ¿Sí? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Cuando comienza el apóstol Pablo en esta parte, él
lo dice bien claro allí. Bueno, en toda casa que es grande hay utensilios. Y él dice, bueno, hay utensilios que son de oro y de plata, ¿sí? Pero también hay utensilios que son de madera y de barro. Está diciendo que, como todos lo sabemos, generalmente si hacemos una fiesta, sacamos los mejores, acá se le dice vajillas, ¿sí? Las mejores, Sandra y Beth, Dios le bendiga. Y disculpen que cometí el error de acá al poner el Facebook. En toda casa entonces están los vasos, están los tenedores, los cuchillos, las cucharas. Y bueno, hay algunos utensilios que son especialmente de oro y de plata. Lógicamente, en nuestra casa, en un día común, no vamos a sacar esos utensilios, sino que lo vamos a usar en momentos especiales. ¿Por qué? Y porque son para usos honrosos. Quiere decir que si sacamos esos utensilios, son para honrar a personas que van a venir a la casa a un almuerzo o a una cena. Entonces se usa lo mejor que hay en la casa para atender a aquellas personas que van a venir a nuestra casa. Ahora, ¿qué sucede con nuestra vida? También nosotros podemos ser un instrumento de Dios, pero ¿de qué clase? ¿Por qué? Y porque hay instrumentos de Dios, como son los pastores, como son los obreros, los diáconos, ¿sí? Son personas que trabajan en la iglesia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando el pastor está viendo que Dios le está mencionando en su corazón una persona para trabajar en la iglesia, quiere decir que Dios le está mencionando una persona que va a ser un instrumento honroso dentro de la iglesia, ¿sí? Pero fíjense bien lo que dice acá. Hay utensilios de oro y de plata, ¿sí? Pero dice, no solamente de oro y de plata, sino también, dice, Dios bendiga a Luis Albert, ¿sí? Sino también hay para usos comunes que son de madera y de barro, ¿sí? Sería barro cocido, ¿sí? Como un ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? Dios bendiga a Natanael López. Entonces, nosotros tenemos que ver qué clase de instrumento queremos ser en la obra de Dios, ¿sí? Porque lo está describiendo Pablo, se lo está enseñando a Timoteo, ¿sí? Le está diciendo, bueno, tenés que mirar en la iglesia qué personas son para un uso honroso o una herramienta honrosa para Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y qué personas son comunes para estar ahí, de madera, de barro. Eso es lo que dice la palabra.
Entendiendo esto, que Dios y el mismo Señor lo dice, que nosotros tenemos que estar en la iglesia y dar frutos, ¿sí? Muchas veces nos basamos en que otro da frutos por nosotros. Ahora, cuando el Señor nos pida cuenta, nos va a pedir cuenta a cada uno. ¿Qué hiciste? No porque tal persona trabajaba y yo... No, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste con tu persona? ¿Llegaste a trabajar en una iglesia para ser de uso honroso o de uso común? Eso es lo que trata de enseñarnos la palabra. Ahora, una de las cosas que yo veo, entiendo y la cual yo también he vivido, siempre cuando hablo del servicio a Dios como testimonio, ¿sí?, viviente, ¿sí?, que yo tengo 39 años ya trabajando para Dios, trabajando, porque apenas comencé la iglesia y comencé a trabajar. ¿Y por qué doy ese testimonio? Porque durante el transcurso en que he estado trabajando para el Señor, he visto personas que han retrocedido, personas que no han crecido en el Evangelio, personas que se han desaparecido para siempre en el Evangelio. Y yo recuerdo cuando me preparaba para el bautismo, tuve que hacer lo que podríamos llamar un curso para que, a ver si nos entendemos con esta palabra, y prepararme para saber qué iba a hacer en el bautismo, qué significaba el bautismo, ¿sí? Y yo recuerdo que la hermana que nos enseñaba, decía ella, bueno, van a caer 1000 a su diestra y 10.000 a la siniestra, o sea, van a caer 1000 a la derecha y 10.000 a la izquierda, pero usted siga adelante, ¿sí? Cuando digo la permanencia en el Evangelio, no lo digo para que ustedes pongan y digan, uy, qué tremendo. No es eso en realidad lo que yo quiero decirles, sino lo que quiero significarles, que se puede permanecer en el Señor sin hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. No quiero decir que no sea un pecador, soy un pecador como cualquiera. Cristo murió por mí, ¿sí?, porque yo solo no me podía salvar. Pero, estando en el camino del Señor, he tratado de vivir dentro de los mandamientos, dentro de lo que manda Dios, ¿sí? Entonces, hay personas que no pueden permanecer un mes, 2 meses, algunos no pueden permanecer un año en el Evangelio y están buscando la forma de irse del Evangelio. A algunos les cuesta por la apariencia, porque piensan en qué pensarán los demás si se aleja de la presencia de Dios. Y no se tendría que preocupar por eso. En realidad, tendría que preocuparse qué es lo que Dios piensa. Inclusive, esa persona que se aleja del Evangelio no entiende que ha hecho vana la cruz de Cristo. Ha hecho vana el derramamiento, o vano el derramamiento de la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y si esa persona quiere ser salva después de un tiempo, o busca una forma, ¿qué puede hacer? ¿Matar a Jesucristo de nuevo para que Él derrame su sangre nuevamente? Ya no.
Entonces, siempre yo trato de enseñarle a las personas que uno debe permanecer en la situación que esté, ¿sí? ¿Sí? En la situación que esté. No es que porque esté pasando problemas, se aleja de Dios, y porque todo anda bonito, sí estoy con el Señor. Eso no es una forma de estar en el Evangelio, y mucho menos de crecer, ¿sí? Sé que soy un ser humano como todos, que cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, bueno, nos duele en la carne, ¿sí? Nos duele que tenemos que soportar la tribulación, y cuánto más cuando tenemos que mantener el nombre de Cristo en alto, ¿sí? Dios bendiga a Marbelis Martínez, ¿sí? Guerra, Dios le bendiga. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que pase lo que pase con nuestras vidas, nosotros debemos seguir adelante, ¿sí? Nosotros debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se toma un día y se deja al otro día. Ahora, una de las cosas que las personas deben entender y deben tener en cuenta, que nosotros hemos sido llamados para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Quiere decir que llegamos al Evangelio porque Dios nos llama, y estando en el Evangelio Dios nos llama a servir. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros decaemos y no queremos trabajar para el Señor, estamos cortando, siendo tropiezo para Dios en los planes que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Y bueno, yo he visto, yo siempre lo hablo como testimonio, ¿sí? Soy un pecador, pero he visto en el transcurso de esta cantidad de años que yo tengo en el Evangelio, caer a mucha gente, abandonar mucha gente el Evangelio. Gente que estudiaban conmigo en el instituto bíblico, de repente no pudieron dejar, se sentaban al lado mío, compartían lo mío, compartían los cultos, pero no podían dejar el pecado. Siempre el pecado sobrepasaba el deseo de seguir a Cristo, y he visto personas terminando fuera del Evangelio. Como también puedo decirle, por la cantidad de años que tengo, que he visto morir a muchos pastores en el transcurso de mi vida, pastores que estudiaron conmigo, pero que ya no están. Y Dios sabe, Él es soberano, ¿sí? Él es soberano, así que Él sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Él lo sabe. Y yo les digo esto para aquellos que a lo mejor no entienden. Es posible que Dios se lleve a alguien antes que se vaya a perder, y mucho más siendo un siervo suyo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo, yo quiero que entiendan este término y lo estudien, en un momento él estaba depresivo, y él dijo, bueno, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, él decía, la verdad que sí, mientras estoy vivo, vivo para Cristo, pero si muero, mucho mejor. ¿Por qué?
Porque mientras se sigue en la carne, o sea, se sigue en el cuerpo y llevando la palabra de Dios adelante y guardando los mandamientos, es algo que muchos no lo pueden hacer, ¿sí? Muchos no lo pueden hacer. No pueden soportar tanto tiempo aferrados a la mano del Señor. Y bueno, el apóstol Pablo decía, bueno, él lógicamente entendemos que el apóstol Pablo ha trabajado muchísimo, el que más cartas escribió, difundió el Evangelio por tremendos lugares, territorios. Él trabajó muchísimo, ¿sí? Y para aquellos que dicen que sufren el Evangelio, bueno, Pablo entraba a un lugar, lo agarraban a palo, le daban palo hasta dejarlo muerto, creían que estaba muerto, y después Pablo se levantaba, se limpiaba la ropa y seguía adelante predicando el Evangelio. Así que siempre cuando servimos al Señor es así. Yo entiendo que hay problemas, que hay dificultades, que aquellos que tienen hogares tienen toda clase de problemas y toda clase de dificultades, pero como leíamos el otro día la palabra, sí, Dios bendiga a Andrés Tacisto. Como yo predicaba el otro día en la palabra, el Señor dice, bueno, el que quiera seguirme, ¿sí?, niéguese a sí mismo, que es lo más embromado que hay, lo más que nos impide seguir a Cristo. Dice, niéguese a sí mismo. Cuesta mucho negarse a sí mismo, pero si nosotros nos ejercitamos, vamos a terminar negándonos a nosotros mismos. Y dice, y tome su cruz y sígame. Cuando el Señor está hablando de tome su cruz, Él está hablando, sí, que la cruz de Él ya la llevó. Ahora, nosotros en nuestra vida tenemos también una cruz o varias cruces que tenemos que llevar de acuerdo con la vida que tengamos, de acuerdo con lo que nos rodee, que a veces tenemos que vivir cosas que no tendríamos que vivirlas, y es tanto la molestia que causa en nuestras vidas que termina siendo una cruz que tenemos que llevar adelante. Pero el Señor dice, bueno, si quieren venir, si quieren seguirme, ustedes niéguense a sí mismos, niéguense a ese deseo de cometer errores, de perderse, niéguense a sí mismos y síganme, tomando su cruz, tomando su problema, tomando su dificultad. Ahora veo que siempre se me va pasando el tiempo a mí. Entonces, dice acá la palabra, y dice, bueno, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y acá es la pregunta para mí, para cada uno de aquellos que están escuchando, de aquellos que están compartiendo la palabra conmigo. Ya no depende del Señor, sino depende de ustedes y depende de mí. ¿Qué quiero ser yo en el Señor? ¿Quiero ser una persona, un creyente, un servidor para uso honroso o para uso vil? ¿Sí? Para hacerlo más liviano, ¿qué quiero ser yo? Una persona para los mejores dones y los mejores talentos en la iglesia y ejercerlos, o quiero ser simplemente nadie en la iglesia. ¿Sí? Nadie. Y eso depende de cada uno de lo que nosotros querramos hacer en el Evangelio. Dios nos llama, Dios nos limpia, como lo hizo conmigo y lo hace con cualquiera.
nos enseña, nos instruye y nos manda a trabajar. Pero de ahí en adelante, ¿qué quiero ser yo? Quiero ser una persona de uso honroso, donde yo todos los días trato de cuidarme, de alimentarme con la palabra y de seguir al Señor. Sí, Dios bendiga a Brenda Roca Salva, una de las amigas que siempre está allí. Marbelis también, ¿sí? Andrés también. Entonces, depende siempre de nosotros, de lo que querramos ser en el Evangelio, del servicio, del amor que sintamos para Dios. Porque de acuerdo al amor que tenga, ese amor es lo que va, de qué forma va a servir a Dios. Si no le tiene amor a Dios, pues no le va a servir, no le va a servir. Cuando usted ve que alguien se va, es seguramente que Dios le dijo, mira, hace tal cosa, y se va. ¿Por qué? No puede soportar la carga. Y más todavía, la persona que va a trabajar para Cristo tiene que cuidarse, tiene que alimentarse de la palabra, tiene que ser lo mejor que se pueda para Dios y testimonio de Dios y de Jesucristo. Ahora, la decisión está en nosotros. ¿Sí? La decisión está en nosotros. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjense bien, la palabra es muy clara. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Roca Salva. Si alguno dice se limpia de estas cosas, ¿qué quiere decir? De todo lo que hablamos antes, ¿sí? Yo quiero ser de uso honroso para Dios, tengo que limpiarme, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice oro? Bueno, siempre que hablamos de oro, es algo especial, algo caro, ¿sí? Algo brillante, ¿sí? Algo deseado, ¿sí? Hablamos de oro. Pero, ¿cuál es la particularidad del oro? Que cuando al oro se lo pone, entiendo que se llama crisol, no sé si está bien usada la palabra, y se funde el oro no pierde lo que es ser oro. Nada más que en ese cocimiento nuevo, ¿sí? Cuando se le pone fuego, lo único que salen las impurezas y ese oro se vuelve más puro. Es lo mismo con nosotros. Si nosotros, que no nos gusta, tenemos una tribulación y somos puestos, ¿sí? Como dice la palabra, por fuego sois probados, ¿sí? Porque está hablando del oro. Por eso, entonces, somos probados por fuego. ¿Qué pasa? Podemos ser oro, en el cual lo único que va a sacar lo malo nuestro y vamos a seguir más puros, ¿sí? Porque dice que ¿quién va a entrar a la presencia de Dios? El de manos limpias y corazón puro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en vez de ser oro, somos un tronco con las cuales algunos se hacen imágenes y las adoran, y lo echan al fuego, el tronco va a durar un rato y se va a consumir. Y va a desaparecer, van a quedar cenizas. En cambio el oro se va a purificar más. Dios quiere que seamos como oro. Ahora, comienza a describir, bueno, si somos ramita, vamos a durar menos cuando venga el fuego de prueba. Y si somos hojarasca o hojas, nada más, no vamos a durar nada en el Evangelio. Por eso dice, algunos se van a salvar escasamente, ¿sí?
Dios la bendiga, mi hermana Rocasa. Algunos se van a salvar escasamente. Ahora, ¿querés salvarte escasamente? ¿Ser hojas nada más? ¿O querés ser oro, donde venga la prueba, venga el fuego, y que lo único que logren hacer en tu vida, las pruebas, sea que te purifiques más? Entonces, la decisión es tuya. Ser oro o ser un montón de hojas que las consumen un momento y desaparecen del Evangelio. Ahora, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿sí? Dios bendiga a Dionisia Luis. Disculpen si llegó a pronunciar mal algo, ¿sí? Acá dice bien claro, ¿no? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Lo dice la palabra, no lo dice José Luis, lo dice la palabra. Si alguno se limpia, ¿sí?, de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Fíjense bien. Miren qué hermoso lo que dice acá. Hermano, hermana, amigo, amiga, si te limpias, mira lo que dice el Señor. Vas a ser un instrumento para honra, santificado, dice, útil al Señor. Qué hermoso, ¿no? Útil al Señor. ¿Y qué más? Y dispuesto para toda buena obra. Una de las cosas, Dios bendiga a mi hermana Rosy Jiménez, ¿sí? Dios la bendiga, siempre está ahí ella, como todas las hermanas, no quiero hablar mucho porque después se van a decir, de mí no habló. El Señor sabe todo. Y bueno, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y hablando dispuesto, bueno, una de las cosas que yo quiero hacer, y me gustaría conseguir la ayuda de aquellos que están mirando. Dios ha puesto en mi corazón hace tiempo de buscar personas idóneas para tratar con personas que ya están listas para suicidarse. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón hace tiempo. Y la verdad, me estoy tardando un poco, porque yo soy más ligero. Pero es un tema delicado en el cual necesito hermanos y hermanas que estén dispuestos para trabajar en eso, hacer un grupo especial, ¿sí? Como hacen en la policía o en el ejército, un grupo especial anti-suicidas. ¿Por qué? Porque se están perdiendo muchas vidas jóvenes porque no están interviniendo las personas. Así que dejo esa emoción, ese deseo para aquellos que me conocen, que se puedan dirigir a mí como el pastor José Luis Luciani y decirle, yo estoy dispuesto para esa tarea. Es una tremenda tarea, una hermosa tarea, y hay que estar preparado en santidad y consagración. Ahora, sigue hablando aquí Pablo y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. ¿Sí? Está hablando que con otros le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Cuando está diciendo huye también de las pasiones juveniles, por eso mismo estoy hablando de las personas, de aquellas que, de los jóvenes,
hablemos de 13 en adelante, más o menos, que comienzan la adolescencia y comienzan a trastornarse sus vidas y todo lo que le digan los padres les parece mal. ¿Y qué sucede? Que terminan diciendo, bueno, realmente mis padres no me quieren y creen que lo mejor que hay que hacer es suicidarse. Por eso yo quisiera tratar con personas que estén dispuestas para eso. A ver, que no entiendo acá bien, ¿sí? En la obediencia, siguiendo la paz con todos y que también parte fundamental de nuestra salvación. Amén. Bueno, mucho no puedo leer porque están las luces encima mío. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que cada uno de los que está mirando algún día o un día fue joven, ¿sí? Sí. Dice nuestra hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Un día fuimos jóvenes y pasamos por ciertos problemas, ciertas dificultades. Hoy día vemos jóvenes que porque no son en sus casas las cosas más o menos como tenemos la idea de una familia, sino que a veces hay tremendos problemas, terminan pensando en cosas que no deberían pensar. Así que yo los invito a que piensen en eso y que aquel que quiera me pueda, si quiere compartirlo conmigo, lo podemos hacer. Entonces, dice, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio. Necesitamos un corazón limpio, ¿sí? Perdón, me parece que me estoy equivocando. Huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad, ¿sí? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense bien acá lo que dice, por si quizás Dios le conceda, ¿sí?, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo, ¿sí?, en que están cautivos a voluntad del diablo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias. No sé si nombré a Dionisia Luis, Dios la bendiga. Natanael López, Dios lo bendiga. Yo sé que a veces nosotros a lo mejor nos imponemos tareas, pero ¿saben qué pasa? Cuando Dios pone algo en mi corazón, yo lo considero ya una tarea. ¿Por qué? Porque yo sé a qué me voy a exponer, sé qué trabajo voy a tener que hacer, sé que voy a tener que trabajar más, pero, como dice acá, trabajando, Señor, trabajando para esas vidas, posiblemente la podamos sacar de los lazos del diablo y ponerlas listas para el Señor. Sí, depende del trabajo de nosotros, porque el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y oremos
para que cada una de aquellas personas que podamos rescatar, que están a punto del suicidio, podamos entregárselas al Señor y decir: Señor, aquí está para que trabajes con Él, para que lo ayudes, para que lo bendigas, para que hagas cosas grandes con Él. Porque yo también un día estaba descarriado, fuera de las cosas de Dios, sin servir a Dios, ignorando a Dios. Pero Él quiso sacarme de la cautividad. Sí, sacarme de la cautividad, llamarme, limpiarme, enseñarme y mandarme a trabajar en su obra. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la paciencia de estar conmigo y de compartir conmigo, porque realmente hay que tener paciencia para estar conmigo, porque cuando empiezo a hablar puedo estar 1, 2 y 3 horas hablando, pero siempre espero que sea para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor use sus vidas para su gloria. Recuerde que han sido llamados para los propósitos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hasta la próxima. Disculpen, cometí un error en el de la radio, no puse amigos, y bueno, me estaba predicando para mí solo.